gran placer de verdad saludarles. Qué bueno que se han mantenido fieles a este simposio. Hoy es un día muy particular. Tenemos al doctor Ariel Álvarez. Él es licenciado por la Facultad Bíblica Franciscana. Sacó la licenciatura. Después sacó el doctorado en Biblia en la Universidad de Salamanca. Y como parte de su trabajo bíblico, pues ha estado muy involucrado también en viajes de arqueología, de estudios bíblicos a las tierras donde comenzó todo, en Israel, en Jordania, Egipto, Grecia, y también se ha desempeñado como profesor en varios seminarios y en varias universidades. Él creó y preside la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe. Y bueno, tiene un currículum muy envidiable, tiene más de 250 artículos bíblicos que han sido traducidos a varios idiomas, al inglés, al italiano, al ucraniano, al rumano, al portugués e incluso hasta el chino. Así que de verdad es un gran honor, es un gran placer tener con nosotros al doctor Ariel Álvarez. Doctor, estamos aquí prestos para escuchar y solícitos también con un corazón rebosante de alegría. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este simposio sobre San José. Ahora sí se ve la pantalla compartida. Sí, sí la vemos. Muy bien. Bueno, estamos en la jornada sobre San José y la diversidad sexual, identidad sexual. No sabemos mucho de San José, pero sí sabemos mucho del hijo de San José, que es Jesús, y por eso hoy quería dedicar esta charla al tema de Jesús y la homosexualidad, reflejado en este encuentro de Jesús y el centurión romano, el milagro realizado por Jesús a un homosexual. Voy a exponer un tema y después los invito a los que deseen, según el Padre Manuel pueda organizar, a contestar preguntas si es que surgen algunas dudas. El esquema de la conferencia va a tener las siguientes partes. Primero voy a hablar sobre el cristianismo y homosexualidad, después la nueva hipótesis de los biblistas sobre este tema. Después, en tercer lugar, vamos a analizar el episodio de Mateo sobre el centurión, luego el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y por último vamos a sacar una conclusión. Bueno, empecemos con esta parte teórica sobre cristianismo y homosexualidad. Creo que no hace falta explicar mucho para que nos demos cuenta de que para la Iglesia Católica en general y para muchas iglesias cristianas también, particularmente hablando, la homosexualidad es una acción perversa e inmoral y está condenada severamente por muchas de estas iglesias cristianas. Aquí voy a poner un ejemplo de un documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, un organismo oficial del Vaticano, que en el año 75 sacó este documentito llamado Persona Humana, y ahí dice en el número 8: según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En la Sagrada Escritura están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. O sea, como que los homosexuales rechazan a Dios. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Un segundo documento que publica esta misma Sagrada Congregación unos años después, en el año 86, se llama Atención Pastoral a las Personas Homosexuales. También este documento, en el numerito 3, dice: hay que precisar que la inclinación de la persona homosexual constituye una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral y debe ser considerada como objetivamente desordenada. Bueno, estos son algunos documentos de la Iglesia Católica. El Nuevo Catecismo, también del año 1997, en el número 2357, dice: apoyándose en la Sagrada Escritura, fíjese, siempre están citando la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves,
La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una complementariedad afectiva y sexual verdadera y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Muy bien. Para no citar solamente magisterio católico, voy a citar a un teólogo protestante, a Karl Barth, un famosísimo teólogo de la Iglesia Reformada Suiza. Seguramente es muy conocido, todo el que ha estudiado teología, sobre todo protestante, lo conoce a Karl Barth, uno de los pensadores más brillantes del siglo XX. Escribió una obra importantísima en 10 voluminosos tomos y se llama Dogmática Eclesial. Y en el tomo 3, hablando sobre este tema, decía Karl Barth: el hombre y la mujer llegan a su plenitud solo con personas del sexo opuesto. Buscar su propia humanidad en una persona del mismo sexo es buscar un sustituto de la pareja despreciada. Y eso es una enfermedad física, psicológica y social, un fenómeno de perversión, decadencia y podredumbre. Quien busca una unión con personas del mismo sexo está buscándose a sí mismo, en un intento de autosatisfacción y autosuficiencia. Por ello, la homosexualidad es contraria a la naturaleza y viola los mandamientos del Creador. Bueno, como ven, palabras durísimas, tanto de la Iglesia Católica como de iglesias protestantes sobre este tema. Y fíjense, como decíamos hace un rato, que todas estas condenas siempre se fundamentan en la Biblia y recurren a la Biblia y citan a la Biblia. Ahora bien, sorprende que dentro de la Biblia los evangelios no tengan ni una frase de Jesús sobre el tema, ni una parábola, ni una reflexión, ni un sermón, ni un dicho, ni nada. Jesús nunca alude al tema de la homosexualidad. Y es raro porque era un fenómeno muy extendido en la cultura greco-romana de su tiempo. Sabemos que Jesús vivió en un contexto greco-romano y para los griegos y romanos la homosexualidad era algo muy natural, muy normal. Incluso los poetas griegos y romanos la ensalzaban en sus obras, o sea, alababan la homosexualidad y la sociedad la toleraba como un fenómeno habitual. Por ejemplo, de Julio César, famosísimo general romano, los historiadores decían que Julio César, claro, tenía una vida sexual muy activa y de Julio César se decía que era el marido de todas las mujeres de Roma y la mujer de todos los maridos. Y lo decían como una alabanza a Julio César. Así que vemos hasta dónde la homosexualidad era algo normal, un fenómeno socialmente aceptado y aceptable. Y en Palestina, aquí tenemos un mapa de distintas ciudades de la época de Jesús. Muchas de estas ciudades eran de cultura griega. La cultura griega había impregnado el país de Jesús, lo había permeado por todos lados, así que es rarísimo que Jesús nunca se hubiera cruzado con un homosexual y que nunca hubiera tocado el tema de la homosexualidad. Es muy raro porque, vuelvo a decir, era algo permanentemente presente en el ambiente y en la cultura de Jesús. ¿Y por qué Jesús guardó silencio sobre este tema? ¿Por qué habló y opinó de muchas cosas y de este tema nunca habló? Bueno, aquí vamos a citar una nueva hipótesis que se va abriendo paso entre los biblistas y voy a citar aquí algunos biblistas que se inclinan por esta hipótesis, biblistas de talla internacional muy importantes como Tom Harner, Michael Greyfoe, Gerd Tyson, que es un alemán muy importante, Donald Mader, James Miller, Thomas Hanks, Theodore Jennings, Taxion Beniliu. Lo ponemos a Javier Picasa también, un español muy importante. Aquí habría que ponerlo también a Álvarez Valdés, pero no lo vamos a poner, solamente dejamos a estos biblistas. Y estos biblistas, entre muchos otros, sostienen que el silencio de Jesús se debe a que probablemente él nunca condenó la homosexualidad. Por eso es que no hay referencia a este tema. Y sostienen estos biblistas que incluso una vez Jesús le habría hecho un milagro a un homosexual
sin reparar en su condición, o sea, sin ponerle peros, sin censurarlo, sin criticarlo, sin condenarlo. Esta es la hipótesis que cada vez más se va difundiendo y aceptando entre los biblistas. ¿Y cuál es este milagro que Jesús le habría hecho a un homosexual? La curación del muchacho del centurión. Probablemente es un episodio que muchos han escuchado alguna vez, lo han leído en el Evangelio, y ahora quisiera que hiciéramos un análisis un poco profundo de este milagro de Jesús para que podamos abarcar la dimensión que puede tener este episodio. Nosotros lo encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Estos 2 relatos están tomados del documento Q. Ustedes saben que Mateo y Lucas se basan en el Evangelio de Marcos, pero también se basan en un documento mucho más antiguo, incluso más antiguo que el Evangelio de Marcos, que se conoce con el documento Q. En este documento Q estaba este milagro de Jesús al centurión. Y tanto Mateo como Lucas sacaron del documento Q este milagro. Es interesante porque es el único milagro contado en el documento Q. El documento Q, según los estudiosos, era una lista de frases sueltas de Jesús, o sea, solamente tenía dichos sueltos de Jesús, no tenía relatos, pero el único relato que aparece como milagro es este que Jesús le hace a un centurión. Y de estos 2 relatos vamos a ver que Mateo y Lucas los cuentan de manera distinta. Los estudiosos sostienen que el relato original es el de Mateo, que Lucas es quien lo ha modificado. Como nosotros no tenemos el documento Q, no podemos saber cuál era el verdadero relato, pero los estudiosos sostienen que el original es el de Mateo y Lucas lo ha retocado. Y la tercera versión la tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que procede de una tradición diferente. Muy bien, esto hace que este encuentro de Jesús con el centurión tenga un núcleo histórico, o sea, probablemente sea un relato histórico. A veces sabemos que muchos relatos de los evangelios son creaciones teológicas, no son históricas. Bueno, este episodio sí tiene muchas posibilidades de ser un relato histórico. Y sobre todo porque procede de Cafarnaún, donde Jesús predicó tantos años y donde centró su actividad milagrosa. Muy bien, vamos a analizar el relato de Mateo. Yo lo voy a copiar aquí al episodio y lo vamos a analizar para que veamos hacia dónde queremos apuntar con el análisis. El relato dice así: al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi muchacho yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús: yo iré a curarlo. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora el muchacho se curó. Bueno, este es el relato que vamos a analizar. Si yo estuviera delante de ustedes y pudiera conversar con ustedes, les preguntaría: ¿cuál es el centro de este relato? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cuál es la frase central al donde todo el relato apunta? Y la parte más importante y central no es el milagro ni es la curación en sí, porque Jesús hizo milagros mucho más espectaculares y más impresionantes. La parte fundamental y central es esta frase de Jesús: les aseguro que en Israel
no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¿Por qué? Porque este hombre confía que Jesús de lejos puede curar. Todo el mundo quería que Jesús se le acercara a su enfermo, pero este hombre dice, no hace falta, de lejos yo sé que vos lo puedes curar. Y Jesús queda impresionado por esta fe. Tengamos en cuenta entonces el núcleo del relato para que podamos entenderlo. Vamos a hacer un breve análisis de este episodio, comenzando con el versículo 5, que decía esto que hemos leído recién. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo. O sea, aquí aparece el personaje central que va a conversar con Jesús, es un centurión. Todos sabemos, porque hemos leído o hemos estudiado alguna vez, que un centurión era un militar importante de alta jerarquía en la legión romana. O sea, no era un soldado cualquiera, era alguien que tenía un cargo importante en la jerarquía y formaba parte de la legión romana. ¿Qué era la legión romana? Era la unidad militar de infantería de los romanos. Los romanos dividían a todos sus soldados en legiones y la legión se subdividía en distintas unidades. Por lo tanto, no era extraño encontrarlos en el país de Jesús, porque ustedes saben que el país de Jesús estaba sometido a los romanos. Desde el año 63 a.C., el general Pompeyo había invadido el país de Jesús. Jesús no había nacido todavía, pero había invadido lo que va a ser Palestina y había sometido a los judíos a los romanos. Y entonces cuando Jesús nace, su país estaba sometido a los romanos. Y por eso había soldados y militares romanos. Pero, miren, aquí les pongo un mapa del país de Jesús. No todas las regiones del país de Jesús estaban directamente sometidos a Roma. Miren, aquí tenemos marcadas las distintas regiones o provincias del país de Jesús. Solamente la parte sur estaba sometida directamente a los romanos. Es decir, aquí está marcado Samaria, Judea e Idumea. Esa zona sur sí dependía directamente de Roma. Ponemos aquí a Roma y todo el mundo sabe quién era el gobernador romano de toda esta región en la época de Jesús. Era Poncio Pilato. Así que él era el encargado de gobernar estas tres regiones, Samaria, Judea e Idumea. Pero la zona norte, o sea, Galilea y también el pedacito que vemos a la derecha llamado Perea, no estaba sometido a los romanos. Los romanos le habían delegado a un gobernador local para que ese gobernador local gobernara esa región. Y ese gobernador era Herodes Antipas, que también nosotros lo conocemos de los evangelios. Así que Herodes Antipas gobernaba Galilea y Perea. Como Jesús vivió casi toda su vida en Galilea, su vida estuvo regida, digamos así, por este Herodes Antipas. Muy bien, aquí brevemente voy a poner la estructura del ejército romano para que nos ubiquemos en el relato. Voy a hacer 4 pequeñas columnas con la cifra, el nombre de la unidad, la cantidad de soldados y cómo se llamaba el que dirigía esa unidad para que veamos cómo aparecen en los evangelios. La unidad mínima de esta estructura del ejército romano era el contubernio. ¿Y qué era el contubernio? Una agrupación de 8 soldados y estaba dirigida por un decurión. La palabra decurión viene de década, 10. ¿Por qué? Porque eran 8 soldados más el que llevaba el estandarte más el decurión, eran 10 en definitiva, pero los soldados eran 8. Cuando se juntaban 10 contubernios, entonces se formaba la centuria. ¿Y cuántos hombres tenía la centuria? 80 soldados. 10 por 8, 80. Así que 80 soldados. ¿Y quién la gobernaba? Un centurión. Cuando se juntaban 6 centurias, entonces pasaba a llamarse corte. Y estaba formada 6 por 8, 48, 480 soldados. ¿Y quién la gobernaba o la dirigía? Un tribuno. Y por último, la unidad mayor más grande de todas eran 10 cohortes y se formaba lo que se conocía como la legión. ¿Cuántos hombres tenía la legión? 10 por 480, 4.800 soldados.
y la dirigía un legado, y ahí viene la legión. Perfecto, entonces, miren, en el Evangelio aparecen muchos de estos personajes imbricados y relacionados con la vida de Jesús. Por ejemplo, en Marcos 15 aparecen mencionados los soldados cuando a Jesús lo llevan para flagelar y azotar. Dice Marcos 15:16, los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio. Ahí aparecen estos soldados. También aparecen los centuriones. En Marcos 15:39, cuando a Jesús lo crucifican y muere, Marcos dice, al ver el centurión que estaba frente a él, que Jesús había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También aparece en el Evangelio de Juan la cohorte. Cuando lo van a apresar a Jesús, que está rezando en Getsemaní a solas, aparece una corte donde dice, Judas llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Bueno, esto es una exageración de San Juan. Imagínense si va a ir una corte, 480 soldados para meter preso a un carpintero desarmado que estaba rezando. Realmente es una exageración. Pero bueno, Juan lo dice y lo vamos a aceptar. También aparece mencionado el tribuno en el Evangelio. En el capítulo 18 dice, entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Miren, entonces todos estos soldados aparecen en la vida de Jesús. Pero fíjense las citas que he puesto, todos son de la pasión de Jesús. ¿Y dónde fue la pasión de Jesús? En Jerusalén. Y Jerusalén, ¿a quién obedecía? ¿De quién dependía? De Poncio Pilato. O sea, de las provincias del sur, todos dependían de Poncio Pilato y solamente podían actuar en el sur. Y el centurión que se le acerca a Jesús se le acerca en el norte, en Cafarnaún. Por lo tanto, no podía ser un centurión de Poncio Pilato, porque pertenecía al ejército de Herodes Antipas, del norte. Por lo tanto, estamos ante un soldado, este centurión que habla con Jesús, norteño de la provincia de Galilea. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Y el ejército de Herodes Antipas también tenía centuriones? Sí, porque Herodes Antipas lo había calcado a su ejército de la organización romana. Tenía la misma jerarquía, la misma disciplina, la misma estructura, y por eso encontramos un centurión que dependía del ejército del norte. Los soldados del ejército del norte, o sea, de Herodes Antipas, la mayoría eran paganos. Algunos eran judíos, pero los judíos no solían tener mucho agrado por el servicio militar, y entonces la mayoría era gente de cultura griega, o sea, extranjeros no judíos. Y el que va a ver a Jesús era un pagano, porque Jesús dice, les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, y ustedes judíos se van a quedar afuera del reino. O sea, Jesús compara a este hombre extranjero y pagano con los judíos. Pertenecía entonces a la alta jerarquía de Herodes Antipas, y uno dice, ¿cómo es posible que en un pueblo como Cafarnaún haya un militar tan importante como el centurión? Bueno, la explicación es que Cafarnaún, donde vivía Jesús, era un pueblito, pero que estaba en la frontera internacional. Miren este mapa que he puesto aquí a la derecha, ven una línea que sube del mar de Galilea. Esa línea, que es el río Jordán, era el límite internacional entre Galilea y la Galaunítide. Y entonces Cafarnaún estaba en la frontera, y siempre las fronteras estaban custodiadas por militares importantes. Por eso es que en Cafarnaún había un centurión. Estaba Cafarnaún apenas a 5 kilómetros de la frontera. El hecho de que Cafarnaún esté tan cerquita de la frontera hacía que por ahí también pasara una ruta internacional, que se la conoce como la Vía Maris. Vía Maris en latín significa la ruta del mar, el camino del mar. Y era una ruta muy importante porque, miren, venía desde Egipto abajo hasta el
Extremo Oriente, o sea, llegaba hasta lo que sería la Mesopotamia. Y entonces, al pasar por Cafarnaún, por ahí pasaban las grandes caravanas internacionales, los grandes comerciantes, y había custodia, y así se explica que también hubiera una aduana y un cobrador de impuestos. ¿Y saben quién era el cobrador de impuestos de Cafarnaún, que cuidaba de la frontera y que cobraba los impuestos en la aduana? Muy bien, todos en su pensamiento han acertado. Era Mateo o Leví, que cobraba los impuestos y al que Jesús lo llamó para que fuera su discípulo y su seguidor. Sigamos analizando el texto. Ya hemos visto entonces al centurión, lo hemos presentado, un soldado de Herodes Antipas, un extranjero. Dice que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, mi muchacho yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Y aquí encontramos la primera dificultad. El centurión le dice: Señor, mi muchacho. Y uno se pregunta, pero este muchacho, ¿qué era del centurión? Cuando leemos el texto griego, disculpen que voy a usar una palabrita griega, no me gusta usar palabras extranjeras, pero aquí es muy importante este término para que nos podamos entender. La palabra muchacho aquí en griego se dice pais, no país con acento en la i, sino con acento en la a, pais. Y la palabra pais efectivamente significa muchacho, joven. Pero ¿qué era este muchacho o este joven del centurión? ¿Qué relación tenía? Algunos autores y estudiosos dicen que sería un sirviente del centurión, pero no podemos aceptar esto de que era un sirviente del centurión. ¿Por qué? Porque en griego sirviente se dice doulos y Mateo no usa la palabra doulos, usa la palabra pais. Y además, en el texto de el milagro de Mateo, Mateo distingue las dos palabras como si fueran dos conceptos diferentes. Miren, aquí pongo de nuevo el texto. Fíjense, aquí dice: le digo a mi sirviente, y usa la palabra doulos. En cambio, arriba ha usado la palabra muchacho y ha puesto la palabra pais. Ven entonces cómo Mateo distingue como dos conceptos distintos el pais del doulos. Por lo tanto, no podía ser un sirviente del centurión. Otros dicen, bueno, no era un sirviente, era un hijo del centurión. Pero tampoco podemos aceptar que haya sido un hijo. ¿Por qué? Porque en griego hijo se dice huios, huios. Y Mateo no usa la palabra huios, usa la palabra pais. Y además Mateo en este mismo texto que hemos visto utiliza la palabra hijo diferente de muchacho. Ahora vamos a poner de nuevo el texto y miren, aquí abajo dice mientras que los hijos del reino, y usa la palabra huios, y arriba ha usado la palabra pais, muchacho. Así que vemos que para Mateo la palabra hijo y la palabra muchacho son distintas. Si hubieran coincidido, habría usado la misma palabra griega. Por lo tanto, este pais, este muchacho del centurión, no puede ser ni su sirviente ni su hijo. Pero además hay otra razón que impide que haya sido un hijo del centurión. Y es que en la época de Jesús los centuriones no podían casarse, ni tener hijos, ni formar una familia. ¿Por qué? Porque había un decreto del emperador, el emperador Octavio Augusto. Saben ustedes que fue el primer emperador, el que funda el Imperio Romano, el primero de la lista de los emperadores. En el año 13 a.C. sacó un decreto prohibiendo a los oficiales de rango casarse y formar familia, porque estos oficiales, los centuriones, iban a las provincias, iban al interior, y tener que llevar a su mujer, a su familia, era algo que impedía el buen desarrollo de su milicia, de su trabajo militar. Y entonces les prohibía que se casaran. Esta prohibición de casarse que tuvieron los centuriones se levantó en el año 197 después de Cristo. O sea, otro emperador, Septimio Severo, la levantó. Por lo tanto, cuando el centurión se encuentra con Jesús, estamos en el año 30, la prohibición seguía.
O sea que los centuriones no podían casarse ni tener hijos. Por lo tanto, este muchacho, este joven, no podía ser hijo del centurión ni sirviente del centurión. Y estamos en un callejón sin salida. ¿Qué es este muchacho del centurión? ¿Quién es este muchacho? Como no tenemos solución ni explicación dentro de la Biblia y dentro del Nuevo Testamento, no nos queda más remedio que recurrir a lo que se llama la literatura extrabíblica. ¿Qué es la literatura extrabíblica? Son los libros escritos en griego, por lo tanto en la misma lengua de los evangelios, más o menos en la misma época de los evangelios, que utilicen la palabra país y que nos puedan decir qué significaba esta palabra y a quién aludía. Y cuando nosotros leemos la literatura extrabíblica, descubrimos que la palabra país se utilizaba en griego para referirse al amado o al favorito en una relación homosexual. Cuando uno tenía una pareja homosexual, este muchacho era llamado pais, o sea, el muchacho, el joven, el amante en una pareja homosexual. Voy a poner aquí una lista de historiadores y autores griegos que efectivamente, aquí lo ponemos a Tucídides en el siglo V, Jenofonte, siglo IV, Calímaco, Polieno, Plutarco, todos estos autores hablan de los centuriones que tenían su pareja homosexual, tenían algún muchacho con el cual convivían justamente porque no podían casarse, siempre tenían algún soldado que era su pareja y con la cual convivían. Incluso algunos de estos historiadores nos cuentan peleas que había entre algunos centuriones o algunos oficiales porque los dos habían puesto su corazón en algún soldado más o menos bello y entonces se peleaban entre ellos por los favores de este muchacho. También tenemos autores romanos, como por ejemplo Plauto, Valerio Máximo, Marcial, Tácito, que también nos cuentan historias, incluso nos dan el nombre de los centuriones que tenían pareja, como pareja un soldado que convivían con algún soldado, con algún muchacho, con algún chico, porque no podían casarse y no podían formar pareja ni tener familia. Entonces, miren, tenemos un contexto literario que nos ayuda a situar de alguna manera esta palabra país que encontramos en el Evangelio de Mateo. Esto que acabo de decir desde el punto de vista literario, o sea, el hecho de que haya algunos libros que nos aportan una solución a este problema, la arqueología también de alguna forma confirma esto que hemos dicho recién. Fíjense, los arqueólogos han descubierto hace unos años en una localidad de Inglaterra llamada Vindolanda, ahí está marcada con rojo en el mapa en la mitad de la isla, en la zona un poco norte de la isla de Gran Bretaña. Los arqueólogos descubrieron un fuerte romano construido en el año 80. Fíjense qué coincidencia, en la misma época en que se escribió el Evangelio de Mateo. En el año 80 se construye ahí un fuerte, un lugar de militar para controlar el paso. Por ahí pasaba una vía romana. Y entonces este destacamento, los arqueólogos, ahí pongo una foto de los restos de este destacamento militar, los arqueólogos encontraron en algunas habitaciones muchos restos de objetos sexuales y de elementos sexuales y han llegado a decir, voy a poner aquí entre comillas la frase de los arqueólogos para que no sean mis palabras sino las de ellos, las habitaciones halladas se asemejaban más a un burdel masculino que a otra cosa. O sea, muchas habitaciones parecían un burdel masculino. ¿Por qué? Porque muchos centuriones que recibieron una paga mayor y por lo tanto tenían habitaciones más grandes, podían darse el lujo de convivir con algún muchacho y entonces terminaba apareciendo un burdel o una casa de prostitución, algunas de estas habitaciones del cuartel romano que se encontró. Todo esto entonces confirma lo que venimos diciendo, que ante la imposibilidad de casarse de los centuriones, tenían como pareja algún muchacho.
Y por eso no es raro entonces que el centurión que se acerca a Jesús pudiera haber tenido este país, este muchacho, como pareja suya. Si esto es cierto, o sea, si aceptamos esto de que el muchacho que estaba enfermo, por el cual el centurión va a hablar con Jesús, era su pareja, se aclaran dos enigmas que muchas veces no hemos podido explicar. El primer enigma es por qué un militar del rango de un centurión va personalmente a buscar a Jesús. O sea, si este muchacho era un sirviente, era un esclavo, era un soldadito cualquiera, ¿cómo es que un centurión va a dejar el trabajo, va a dejar su puesto importantísimo en la jerarquía y va a ir a hablar con un curandero judío para que le cure a este muchacho? No tiene explicación ni tiene sentido, a menos que este muchacho sea alguien muy importante para el centurión. Este enigma no se explica a menos que hagamos esta lectura. El segundo enigma que se aclara, si es que era el amante del centurión, es la insólita negativa del centurión de que Jesús vaya a su casa. Fíjense que en los versículos 7 al 9, el centurión, Jesús le dice, me voy a curarlo. O sea, Jesús quiere ir a la casa de este hombre a curarlo. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Y ahí le cuenta porque le digo a uno que va, viene. O sea, miren, esto es rarísimo. Todas las personas que buscaban sanación en Jesús querían que Jesús fuera a imponerle las manos a su enfermo, que lo tocara a su enfermo. Acuérdense, por ejemplo, de esos 4 amigos que vienen trayendo a un paralítico y lo bajan con unas piolas para que Jesús lo pueda tocar, con grandes dificultades. O ese papá que aparece en Marcos 9, que lo trae a su hijo en medio de convulsiones para que Jesús lo pueda tocar. Y cuando no lo podían llevar hasta Jesús, le pedían a Jesús que vaya a la casa, como Jairo, por ejemplo, que se estaba muriendo la hijita, que vaya a la casa, o por ejemplo, la Sirofenicia, que le pide a Jesús que vaya a la casa. Este es el único caso de una persona que no quiere que Jesús vaya a verlo a su enfermo. Le dice, de lejos nomás, yo sé que lo puedes curar. Esto es rarísimo. Y la única explicación es porque el centurión probablemente está avergonzado de convivir con alguien y mantener una relación homosexual que sabía que para los judíos estaba muy mal, era un pecado, era algo inmoral y no lo quería poner a Jesús en la violencia de tener que ir a su casa. Entonces, si es que este muchacho era el amante del centurión, se aclaran muchos de estos enigmas. Perfecto. Ya hemos terminado el análisis de Mateo y ahora vamos a ver la versión de Lucas. La voy a poner aquí, la vamos a leer y presten atención a los cambios que ha hecho Lucas con respecto a la versión de Mateo. Miren, Lucas en el capítulo 7 dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole, él, o sea, el centurión, es digno de que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me considere digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ve, él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Bueno, si pudiera conversar con ustedes personalmente en una clase presencial, les preguntaría cuáles son los cambios que ha hecho y seguramente todos habrían adivinado. En primer lugar, fíjense que ha eliminado al muchacho
y ha puesto un sirviente. Aquí sí Lucas ha usado la palabra doulos. Se ve que Lucas sintió que la palabra muchacho era demasiado escandalosa para sus lectores y no quiso escandalizar a su comunidad, y entonces eliminó al país, eliminó al muchacho y puso un sirviente que estaba enfermo. Pero claro, con esto Lucas ha solucionado un problema, pero ha creado otro problema. Porque si este muchacho era un sirviente, ¿cómo es que el centurión va a ir personalmente? En Mateo se entendía porque era su pareja, pero aquí no se entiende que vaya a pedirle a Jesús este milagro. Y entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas dice, no, es que lo estimaba mucho. Esto ha inventado Lucas, esto no decía el texto, le ha agregado para justificar la preocupación del centurión. Pero uno puede decir, bueno, pero tanto lo estimaba que ha dejado su trabajo para ir a hablar con Jesús. Y entonces Lucas, ¿qué hace? Agrava la enfermedad y dice que estaba a punto de morir. En el Evangelio de Mateo no se estaba muriendo, estaba enfermo nomás. Aquí dice que estaba a punto de morir. Aún así, no se entiende ni se justifica que el centurión vaya a pedirle a Jesús. ¿Y qué hace Lucas? Dice que no va el centurión, sino que manda a una embajada. Envía a unos ancianos para que no tenga que ir el centurión, porque si no, no se entendía que fuera un sirviente. Miren todos los cambios que ha tenido que hacer Lucas por haber eliminado la frase muchacho. Para no escandalizar a su comunidad, ha tenido que modificar un montón de cosas. Pero claro, al ser un sirviente, Jesús puede ir a la casa y el centurión no tiene motivo para negarse a ir. Y entonces Jesús se va a la casa. Pero si Jesús va a la casa del centurión, se destruye lo más importante del milagro, que era la curación a distancia. Acuérdense que el centro del relato es el milagro a distancia. Ahí se ve la fe del centurión. Si Jesús se iba a la casa, iba a quedar la fe del centurión disminuida. Y entonces, ¿qué hace? Dice que mandó una segunda embajada con otros amigos para decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. ¿Y por qué? Primero le había mandado una embajada que sí vaya, ahora le manda una embajada que no vaya y dice que no es digno. Pero un rato antes, la primera embajada, miren lo que le ha dicho, él es digno de que le hagas este favor. Miren el lío que se ha metido Lucas por haber cambiado una palabrita y le ha quedado todo desmarañado el texto y enrevesado por haber querido cambiar esta palabra que era central en el relato original. Y ahora vamos a la versión de Juan, en el capítulo 4, que tiene su propio relato. Presten atención también ustedes para ver los cambios que va a hacer Juan. El relato de Juan dice así: volvió Jesús a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaún un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, pues estaba a la muerte. Entonces Jesús le dijo: si no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dice: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus servidores y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se sintió mejor y ellos le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó entonces que era la misma hora en la que había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Muy bien, miren entonces la versión de Juan. ¿Qué ha hecho Juan aquí? Juan también ha cambiado la persona enferma. Aquí ha puesto un hijo. Ha eliminado la palabra pais, igual que había hecho Lucas, nada más que Lucas había puesto un sirviente y Juan pone un hijo. ¿Por qué? Porque también a Juan le molesta o le incomoda, o en su comunidad pueden sentirse molestos si aparece este hombre con un país, con un amante.
Pero claro, no podía poner un hijo porque los centuriones no tenían hijos y no se casaban. ¿Qué ha hecho Juan? Ha eliminado al centurión y ha puesto a un funcionario real. O sea, ha puesto a un administrador de Herodes Antipas, algún, digamos, economista, algún funcionario de la corte de Herodes Antipas, que es el que va a ir ante Jesús, que sí se podían casar y podían tener hijos. Lo cual es absurdo porque si Herodes Antipas buscaba a Jesús para matarlo, miren si un funcionario real va a ir a hablar con este curandero prófugo al que buscaban matar. Pero bueno, Juan ha tenido que sacar al centurión y poner al funcionario real. Y aquí vuelvo, al cambiar la palabra país y poner hijo y poner un funcionario real, Jesús no tiene problema de ir a la casa. Pero de nuevo, si Jesús va a la casa, desaparece lo más grandioso del milagro, que es la fe a distancia. Y entonces, ¿qué hace Juan? Dice que es Jesús el que no quiere ir. O sea, el funcionario real sí quiere que Jesús vaya, pero Jesús no quiere ir. O sea, alguien tiene que no ir a la casa para que pueda hacer a la distancia. Entonces Jesús le dice, si no ven señales y prodigios, no creen. O sea, ahora es Jesús, no es el centurión el que se niega a que vaya, sino Jesús se niega a ir. Y le insiste el funcionario y Jesús le dice, vete que tu hijo vive, y ahí lo cura a distancia. Miren los cambios que ha tenido que hacer Juan y los líos también en los que se meten por cambiar la palabra paz. Muy bien, conclusión de lo que venimos diciendo. Mateo conservó en su evangelio el relato del milagro de Jesús a un homosexual. En su capítulo 8 cuenta esto. Más tarde Lucas lo retocó para suavizar el posible escándalo. Y en vez de poner un país, un amante, pone que es un sirviente. Y Juan también trató de minimizar el escándalo para su comunidad y en vez de poner un país puso un hijo. Cada uno lo ha retocado para que en su comunidad sonara lo mejor posible. Los que saben un poco de evangelio saben que el evangelio de Mateo es un poco el más judío de los evangelios. Y es curioso que Jesús en la versión de Mateo no diga nada sobre la condición homosexual del centurión. No lo rechaza, no lo reprende, no lo dice que está mal, no dice que lo va a castigar, que va a ir al infierno. No le dice nada, simplemente cura a este muchacho y nada más. Y esto no significa, quiero aclarar porque a veces cuando digo esto alguna gente se molesta, no significa que Jesús estuviera a favor de la homosexualidad, ni que la fomentara, ni que la valorara, ni que dijera que era algo lindo. No, simplemente Jesús no juzgó la homosexualidad, la ignoró completamente, no entró en cuestiones de sexualidad. ¿Por qué? Probablemente porque Jesús consideraba que era un tema privado y no tenía por qué meterse en esos temas. Esto me parece muy importante porque en nuestras iglesias cristianas muchas veces el pecado más grave de todos siempre ha sido el sexo. Los otros pecados no han sido tan graves, pero lo que tiene que ver con el sexo es gravísimo. Jesús no le dio importancia a esos temas y nunca se metió con el tema de la sexualidad. Y es asombroso el respeto que Jesús tiene hacia la intimidad sexual. Respeta tanto esto que lo vemos en muchas escenas. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con esa mujer prostituta que le lava los pies con las lágrimas y le seca con los cabellos. No sé si, bueno, todos lo recuerdan porque alguna vez lo han leído. Vamos a leerlo brevemente aquí. Dice, un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró en su casa y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, o sea, una prostituta, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a sus pies comenzó a llorar. Con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Al verlo, el fariseo se decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Pero Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se decían, ¿quién es este que perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Miren qué increíble esta actitud de Jesús. ¿Vieron una prostituta a llorar? Y Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados, vete en paz. Y no le dice, no peques más. No le dice. Y si esta pobre mujer no tenía de qué más vivir, ¿cómo Jesús le va a prohibir que ejerza la prostitución? En ningún momento le dice, a la adúltera sí. A la adúltera, en San Juan capítulo 9 le dijo, vete y no peques más, porque el adulterio es un grave pecado, estás mintiendo en tu pareja, estás destruyendo el matrimonio. Pero a la prostituta no le dijo, no peques más. Si esta mujer tenía que mantener un hijo, una familia, Jesús no lo sabe, no se mete en estas cuestiones sexuales. Es impresionante el respeto de Jesús por estos temas. Y llama la atención que Mateo, que es el evangelista más judío y más conservador y más tradicional y más cerrado, sea el único que haya mantenido lo del país. Lucas, que es un poco más abierto, Juan, que es más abierto, se han sentido incómodos y han cambiado. En cambio, Mateo, que es el más tradicionalista, lo ha conservado. Pero Mateo, cuando nosotros analizamos un poco su texto, nos da muchas sorpresas sobre el tema sexual. No solamente en esto, en muchas escenas de Mateo es sorprendente la apertura sexual que tiene Mateo. Les voy a poner aquí algunos ejemplos para que vean. Mateo es el único que en las dos multiplicaciones de panes dice que las mujeres y los niños comieron con los hombres. Esto es algo que para los judíos era un escándalo, o sea, las mujeres nunca podían comer con los hombres, que una mujer coma en medio de los hombres era una liberalidad sexual, o sea, los hombres comían por un lado, las mujeres por otro, y era un signo de liberalidad sexual. Pues bien, Mateo es el único que dice que en las multiplicaciones de los panes, mujeres comieron con hombres. Fíjense, en Mateo 14, 21 termina así la primera multiplicación de los panes, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miren lo que dice Marcos en la primera multiplicación de los panes. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Punto. No hay mujeres. Miren lo que dice Lucas. Había como 5,000 hombres. Punto. No hay mujeres. Miren la segunda multiplicación de los panes. Mateo dice, y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Otra vez, mujeres comiendo con los hombres. Miren cómo termina la segunda multiplicación de los panes en Marcos. Fueron unos 4,000. Punto. No hay mujeres. Entonces, fíjese cómo Mateo en esto no tiene reparos en poner estas aperturas, digamos así, de una normalidad sexual. Un segundo detalle que observamos en el Evangelio de Mateo. Mateo es el único que dice que las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que los sacerdotes y que la gente de bien. Y esto tiene que haber sido un escándalo y una bofetada para la comunidad de Mateo y para los lectores. Poner a las prostitutas por encima de los sacerdotes, a las prostitutas por encima de la gente de bien, de la gente honrosa de la comunidad. Mateo 21, 31 dice Mateo, les dijo Jesús a los sacerdotes y ancianos del pueblo, en verdad les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Wow, esto tiene que haber sonado de manera tremenda en los lectores. Un tercer detalle interesante. Mateo es el único que incluye en la genealogía de Jesús a mujeres famosas por su mal comportamiento sexual. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 1, capítulo 1 en la introducción de Mateo, la genealogía de Jesús, ahí hay varias abuelas de Jesús. Y miren, la primera abuela de Jesús se llamaba
dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar es la primera abuela que aparece de Jesús. Era una mujer que, como no tenía marido, se disfrazó de prostituta para acostarse con el suegro y poder engendrar así un hijo. O sea, es una incestuosa. Y Mateo no tiene problema de ponerla como abuela de Jesús. En el versículo 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién era Rahab? Rahab era una prostituta de Jericó, una mujer que se acostaba con todos los de Jericó. Y esta prostituta Mateo la pone como abuela de Jesús. Una tercera abuela, en el versículo 6, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Esta es Betsabé. Y Betsabé le fue infiel a su marido acostándose con el rey David. Era una adúltera. Y Mateo no tiene problema de ponerla como abuela de Jesús. Miren entonces esta apertura de Mateo con respecto al tema sexual. Y un último punto, Mateo es el único que defiende a los homosexuales en el Sermón de la Montaña. Todos han leído alguna vez el Sermón de la Montaña, y cuando Jesús empieza a citar algunos mandamientos y a cambiarlos un poco, miren lo que dice el versículo 22. Estas son frases de Jesús. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Este antepasado es Moisés. Moisés había dicho, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. El tribunal era como, digamos, la primera instancia judicial de las provincias del interior. Y el que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín. El Sanedrín era la Suprema Corte, ya más grave todavía. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego, o sea, ya la condena eterna, lo más grave de todo. Lo que nos llama la atención es esta palabrita raca. El que llame a su hermano raca será reo ante el Sanedrín. ¿Qué significa raca? Las Biblias suelen traducir por insensato, necio. O sea, Jesús prohíbe terminantemente decirle a nadie insensato ni necio. Eso pone a una Biblia. Pero no podemos traducir así porque Jesús llama insensatos a los fariseos. ¿Y cómo Jesús va a prohibir a nosotros que llamemos a alguien insensato? Y él llama insensatos a los fariseos y a la gente con la que discute. No puede significar eso, tiene que ser algo mucho más grave. Cuando nosotros buscamos el origen de esta palabra raca, la palabra raca es una palabra aramea. Es un adjetivo que significa débil, blando, suave. Y era la palabra que se usaba para referirse a los homosexuales, o sea, a los afeminados, a los blanditos, a los suavecitos. Y entonces, en realidad aquí lo que está diciendo Jesús es, el que llame a su hermano maricón será reo ante el Sanedrín. O sea, Jesús prohíbe terminantemente decirle a alguien maricón. Miren hasta dónde entonces en este evangelio encontramos este respeto por parte de Mateo. Mateo es quizás en esto el evangelista que menos preocupación muestra por el tema sexual y de género. Con esto concluimos lo que veníamos diciendo y vamos a hacer una reflexión final, si me permiten. El centurión es uno de los personajes más extraordinarios de todo el evangelio. Es el único militar que acude a Jesús. Ningún otro militar acude nunca a Jesús. Es el único que le pide un milagro a distancia. Todo el mundo quería acercarlo a su enfermo a Jesús. Aquí es el único que a distancia le pide el milagro. Es el único que le cuenta una parábola a Jesús, porque le inventa eso. Tengo uno que le dice, ven, viene, y el otro, vete, va. O sea, le hace ese cuentito, le cuenta una parábola. Es el único que tiene una fe tan grande que supera a cualquier judío de Israel. Fíjese, Jesús dice, en todo Israel no he encontrado a nadie que tenga una fe tan grande como este hombre. Y ¿saben una cosa? ¿Quién estaba en ese momento en Israel cuando Jesús dijo esa frase? ¿Saben quién estaba? La Virgen María. O sea, Jesús dice que este centurión homosexual tenía más fe que la Virgen María. Lo puso a este hombre por encima de la Virgen María. No nos pongamos nerviosos. Son palabras de Jesús
o por lo menos las encontramos en el Evangelio de Mateo. Como conclusión, tenemos que decir que este encuentro entre Jesús y el centurión es el encuentro más directo que Jesús tuvo alguna vez con un homosexual. Y lo interesante es que no lo rechazó Jesús a este hombre. ¿Y por qué? Porque el centurión tuvo la valentía de poner a quien amaba por encima de todo. No cualquiera hace esto. Mucha gente tiene gente amada y a veces la subordina a otros intereses. Este centurión puso a este muchacho amado por encima de todo, al punto de humillarse, a pesar de que era un oficial importante, para rogarle el favor ante un simple curandero judío. Se humilla y le va a pedir a él un favor. Y por eso Jesús lo alaba por su solidaridad con el joven enfermo, o sea, con este pobre e infeliz muchacho. Y por eso Jesús llega a incluirlo en el gran banquete escatológico. Dice que él va a estar sentado con Abraham, Isaac y Jacob cuando llegue el banquete final, porque para Jesús es el amor expresado en la solidaridad con los pobres y los enfermos lo que determina nuestro destino en el juicio final. O sea, nosotros no vamos a ser juzgados por nuestra inclinación sexual. No es eso lo que nos va a abrir las puertas del reino, sino el amor a los más pobres y enfermos. Hoy en día lo que hace que una persona sea cristiana o no cristiana no es su práctica homosexual o heterosexual, ni su ida a misa o no ida a misa, sino si es solidario o no, si ama al prójimo o no, si sirve a Dios o al dinero. Eso es lo que va a determinar. Y muchos años de prédica unilateral de la iglesia que nos han marcado solamente en el tema sexual nos han hecho olvidar esto. Y por suerte, hoy Mateo con este relato ha venido a recordárnoslo. Muchas gracias. Gracias, Ariel, por esta exposición tan provocativa. Estaba meditando, pensando mientras te escuchaba. Si yo lo hubiese escuchado hace 40 años, muchísimas noches de insomnio, muchísimo dolor personal, muchísimas noches de llorar en silencio hubieran desaparecido. Y espero que esta reflexión sirva también para otra gente que está tratando de integrar su sexualidad como un don, como un regalo de Dios. Y bueno, yo creo que va a haber muchísimas preguntas y que esto es muy bueno. Si te parece, no sé si quieres que te ayude a monitorearlas. ¿Cómo quieres contestar en grupo? Primero una por una. Yo diría, como hay algunas manos que se han levantado, podemos Okay. ir siguiendo el orden de las manos levantadas y que me hagan brevemente la pregunta para que así hay lugar para... Muy bien. Entonces vamos a comenzar con Aníbal. Sean concretos, precisos y directos, por favor. Gracias, Padre Manuel. Gracias, Ariel. Pensé que esta vez no iba a ponerme nervioso. Soy de Bogotá, evangélico, anabautista. ¿Cuánto valoramos tu exposición siempre brillante? Unas inquietudes muy concretas. Número 1. César Vidal, el Nuevo Testamento Interlineal Español-Griego, no hace referencia a que sea país, acento ortográfico en la A. Digo yo, a no ser que sea griego koiné, porque él maneja la palabra M-A-I-C, maíz, para decir que es criado, incluso hijo. Repito, la pregunta es que de pronto César Vidal esté manejando el griego actual y no el koiné. Segundo, a pesar que es interesante el tema de que de pronto al centurión le da un poquito de pena, vergüenza que Jesús vaya a la casa, ahí siento que está un poquito forzada la vaina, pero no la descarto. Pero repito, aquí lo importante ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Porque no quisiera entrar en debate con gente que pueda pensar distinto. Quiero aclarar antes de nada que esto no es una imposición ni es una obligación, es una propuesta de lectura que
para mí es la más sensata y la más coherente. Pues se pueden hacer muchísimas lecturas diferentes y todas son bienvenidas y las respeto y no hay problema. Si hay Sí, alguna la duda, pregunta concreta es que si es de griego koiné a lo que te estás refiriendo, porque César Vidal, repito, maneja es otra palabra, sí, maíz y no país. no sé de dónde saca César Vidal eso. El texto griego oficial, que es el texto de Nestlé Adams, que es el que se utiliza para los originales griegos, dice país. Entonces no desconozco de dónde ha sacado César Vidal esa palabra, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sabemos es que el texto de Mateo dice país y aquí lo tengo al texto en griego, que lo pueden ver, y efectivamente utiliza la palabra país, que es el texto, digamos, oficial del Evangelio de Mateo. Es cuando uno hoy quiere traducir un Evangelio de Mateo, va a buscar este texto y ahí aparece la palabra país, y no la que utiliza César Vidal. Muy bien. Víctor Sánchez. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo va? ¿Qué tal, Víctor? Bien, gracias. Dos partes. La primera, ¿por qué considerás esta actitud de Mateo en cuanto a la tolerancia, siendo el más hebreo, como decíamos, a esta apertura y tolerancia y este no temor al escándalo? Y la segunda parte es tu introducción, cuando hablabas de la apertura a la vida, lo que dice incluso el catecismo. Eso vuelve a verse reflejado en el actual responsum que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿No consideras que esta apertura a la vida sistemáticamente, el don de la apertura a la vida, es un argumento algo perimido toda vez que hay un concepto más global de vida y toda vez que incluso dentro del matrimonio, obviamente heterosexual estamos hablando, entre 96 y 98 años, y esto está permitido, no es la apertura a la vida una condición sine qua non? Sí, bueno, con respecto a, Gracias. de nada, con respecto a tu primera pregunta o la primera parte de tu pregunta, eh, perdón que me olvidé, he centrado en la segunda, me olvidé la primera parte. ¿Cuál era lo que decías al principio? La de Mateo. ¿Por qué Mateo Sí, sería? ¿por qué Mateo pone? A ver, Mateo es un judío, pero es un judío abierto. Y por lo tanto, si bien comparte en muchas cosas la tradición y las leyes judías, por otro lado ha superado en muchos aspectos. Por ejemplo, para Mateo, los primeros que vienen a adorar a Jesús cuando Jesús nace no son judíos, son paganos, son extranjeros, son los reyes magos. Y la estrella de Belén guía a unos paganos al nacimiento y se olvida de los judíos. O sea que en eso Mateo, digamos, tiene una apertura bastante grande y no sabemos por qué en su comunidad no escandalizaba o no molestaban estas cosas. De hecho, cuando Jesús habla del divorcio y prohíbe absolutamente divorciar, de hecho el Jesús histórico probablemente prohibió totalmente el divorcio, porque para Jesús todos sabemos el fin del mundo estaba cerca, el fin de los tiempos, la llegada del reino estaba cerca, no había tiempo de divorciarse y volverse a casar. Entonces Jesús prohíbe absolutamente el divorcio, pero Mateo da una excepción, excepto en caso de porneia. No sabemos bien qué es la palabra porneia, pero ven, Mateo también pone una apertura al divorcio y permite el divorcio. O sea, Mateo tiene varias aperturas en este sentido y también nos llama la atención que tenga estas aperturas con respecto a la sexualidad. Evidentemente en su comunidad no tenía estos pruritos y estos problemas. Con respecto a lo que efectivamente dices de que la apertura a la vida no es ningún argumento para prohibir las relaciones homosexuales, tienes toda la razón. Antiguamente se decía que el matrimonio, por lo menos en la Iglesia Católica, solamente era válido si estaba abierto a la procreación de los hijos. Y eso, es más, se ponía como fin primario del matrimonio la obtención de los hijos, fin secundario el complemento de las parejas. Resulta que ahora el Código de Derecho Canónico ha eliminado eso, ya no pone fin primario y fin secundario. O sea, el complemento de las parejas ya de por sí es un fin primario dentro del matrimonio y por lo tanto no importa si está abierto o no a tener hijos. Y como vos muy bien dices, dos personas ancianas pueden casarse válidamente y sabemos que biológicamente no están abiertos
a la concepción de los hijos. Por lo tanto, seguir poniendo ese argumento. Y además, siempre se dice, lo que pasa es que para los judíos el fin del matrimonio era tener hijos, y no es verdad. Cuando nosotros leemos el libro El Cantar de los Cantares, que es un libro del Antiguo Testamento judío, es el canto a una pareja que se ama, que se quiere unir, que quiere tener relaciones, y nunca habla de los hijos, ni se mencionan los hijos. Dos personas que se aman por amar, dos personas que incluso describen la relación sexual sin ninguna apertura a los hijos. Entonces, seguir diciendo que para los judíos era fundamental los hijos es desconocer también esta parte de la literatura donde se canta al amor por el amor sin estar pensando en la descendencia. Gracias, Ariel. Tenemos al grupo El Centurión, a ver si aparece el país también. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Santiago, por más que acá figure el grupo El Centurión. Soy coordinador de un grupo LGBT en Argentina que se llama El Centurión, como inspiración por esta figura bíblica. Así que un placer para mí haberte escuchado y para todo el grupo que también está online escuchándote ahora. Mi pregunta era si esta interpretación hermenéutica de la Biblia fue rechazada formalmente por el Vaticano como parte de la tradición o si solamente aún no fue considerada para tener en cuenta para el documento del catecismo, por ejemplo. Sí, a ver, si me preguntas del Vaticano, por el Vaticano, en realidad el Vaticano nunca acepta ni rechaza nada porque la exégesis es una cosa que fluctúa y que va variando, y entonces nunca en sí mismo el Vaticano toma medidas. Quien toma medidas son algunos organismos del Vaticano que no lo hacen en nombre del Vaticano, sino en nombre de ese organismo particular. En este caso, la Sagrada Congregación para la Fe, o el Catecismo, o los redactores. Y yo creo que sí, que efectivamente no solamente el Vaticano, sino tengo que reconocer y ser honesto que no todos los biblistas hacen esta lectura y no todos los exegetas están de acuerdo con esta interpretación. Para mí es la más coherente y la más sensata, no solamente por el hecho de que la palabrita en sí pueda estar justificada o apañada por la literatura extrabíblica, sino por, o sea, quizás ese solo argumento no lo justificaría, pero el hecho de la arqueología, el hecho de los cambios que hacen los otros evangelistas, el hecho de descubrir el enfoque que Mateo hace con todo este tema, creo que todo eso suma y termina cerrando como para mí la mejor exégesis. Pero entiendo y respeto que haya otros biblistas que hagan otras lecturas y que los que redacten por ahí documentos de la iglesia, sea católica o protestante, puedan basarse en otras exégesis. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Harold Merardo. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Valdés. Primero, saludos fraternos de acá de Lima, República de Perú. Doctor, quisiera preguntar una cosita así puntual, como nos dijo el padre, si usted me permite. Básicamente, en lo que usted comentaba del Evangelio de Mateo en el caso del país, ¿cómo podríamos nosotros considerar esto, sabiendo de repente que los evangelios son posteriores al papiro 46, que son las cartas de Pablo? Entonces, ¿podríamos entender estos relatos del país y todo esto como algo teológico o como algo histórico? Obviamente usted nos explicó la parte histórica, lo cual es importante, pero la pregunta, doctor, va enfocada a la antigüedad del manuscrito como tal. Esa es mi pregunta puntual. Muchas gracias, padre. Doctor Valdés, muchas gracias. Gracias, Harold. No entendí bien tu pregunta, no entendí la relación entre la antigüedad de los papiros y la antigüedad de los libros. El hecho de que tengamos algunos evangelios o algunos papiros de los evangelios posteriores no significa que los evangelios sean posteriores. O sea, nosotros creemos que los evangelios se escribieron antes, que las cartas de San Pablo se escribieron antes y los evangelios se escribieron después, varias décadas después. Y es cierto que Pablo aparece a veces condenando cierto tipo de relaciones, pero eso no significa que, vamos a decir así, esté reflejando lo que Jesús dice. Son aplicaciones pastorales de una lectura que hace de Jesús. Pero el que tenga que ver los manuscritos o los papiros con la antigüedad, no veo relación. Juan Luqueño.
Gracias, buenas noches desde México. Ariel, buenas noches y un placer como siempre. Buenas noches, Juan. ¿Crees que este texto responda a necesidades de la comunidad de Mateo? Una y otra. ¿Crees que todavía hay un poco de pudor al poner la figura del centurión y no hablar directamente de su comunidad? Gracias, buenas noches. Gracias, Juan. Si me dices que había algún problema en la comunidad de Mateo por lo cual quiso contar este texto, no sabría decirte, porque sí es cierto que todos los evangelios responden a problemáticas de la comunidad. O sea, los evangelistas no teorizaban ni contaban cosas por contar. Contaban aquellas cosas que tuvieran alguna aplicación en su comunidad. Ahora, si en la comunidad de Mateo había concretamente alguna problemática de este tipo, o simplemente Mateo conservó este texto porque le había llegado por la tradición, no lo podemos saber. No lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que Mateo lo conservó, no tuvo problema en conservarlo, y la lectura que se pueda hacer de él hoy nos abre a nuevas perspectivas que nosotros antes no las teníamos en cuenta. Muy bien, Antonio Menacho y luego Pablo Bordanave. Bueno, yo voy un poquito ahí. Primero, gracias, Ariel. Bueno, los enigmas, y pones ahí lo de la parte de los enigmas. Hay dos enigmas que nos quedan. Pero yo voy un poquito más a lo de San Pablo, ¿no? Hay un obispo, no sé qué nacionalidad, pero Spong, que hace un análisis especialmente de San Pablo y me deja una interrogante. No sé si me la podrías aclarar. Sí, si puedo. ¿Qué sorpresa tendríamos? Sí. ¿Qué sorpresa tendríamos nosotros los cristianos si realmente el aguijón de San Pablo tendría que ver, según el análisis en griego que él hace del aguijón, con el tema de homosexualidad, donde San Pablo se sentía acogido por las primeras comunidades cristianas y no se sintió rechazado, y hoy es un gran inspirador? Ahora, no sé si Spong en sus análisis, en sus estudios, está despistado, pero deja la interrogante esa, ¿no? Ver el potencial que tienen los homosexuales para la iglesia o para las comunidades cristianas. Sí. A ver, yo creo que el aguijón de la carne del que Pablo habla, no tiene nada que ver. O sea, si me quieres preguntar si San Pablo era homosexual y si ese aguijón de la carne era su inclinación homosexual, yo creo que no, para nada. Y creo que yo he leído mucho a Spong, lo respeto, lo admiro, incluso tiene ideas brillantes, pero en ese punto no lo sigo. ¿Por qué? Porque creo que todos los análisis nos llevan a que el aguijón de la carne, lo que a él le impedía evangelizar, era la ceguera. Hay muchísimos argumentos que nos muestran que San Pablo tenía problemas a la vista, y por eso es que permanentemente habla de que no puede evangelizar más y no le da más la fuerza, y eso no tiene que ver con la homosexualidad, eso tiene que ver con que estaba impedido. Por eso en sus cartas dice, mira con qué letras grandes te escribo. Dice que en la carta a los Gálatas que cuando él llega a un pueblo la gente quería sacarse los ojos para entregarle por la infección que él tenía. O sea, se habla de que cuando en su conversión, que sabemos que ni hubo conversión, ni hubo viaje de Damasco, ni nada, pero se habla de una ceguera de Pablo. Yo creo que el aguijón de la carne tiene que ver con el problema de la vista que tenía Pablo y no con el tema de la homosexualidad. Pablo. Sí, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Quería preguntarte algo. Mira, muchos de los que critican esta lectura que vos apoyás y yo también apoyo, suelen decir que les causa mucha impresión que este descubrimiento se haya hecho ahora. ¿Vos tenés alguna idea de que esta lectura que vos hacés y mostraste otros teólogos que también, o biblistas que también la tienen, se haya hecho en el tiempo, o es verdad que este descubrimiento de país se vino a hacer en este último siglo, fin del siglo XX, principio del XXI? Sí. A ver,
no sé, el 90% de la exégesis moderna se ha hecho en los últimos tiempos, así que si descartamos esto por ser moderna, tenemos que descartar toda la exégesis moderna y todo lo que se está estudiando y aprendiendo hoy, así que ese no es ningún argumento, eso es simplemente una constatación que es real. Es cierto que eso y miles de cosas más se van haciendo en las últimas décadas porque tenemos mejores herramientas, mejores manuscritos, mejores elementos para la exégesis, mejores documentos que van apareciendo y por lo tanto mejores estilos de concordancia, las mismas computadoras que nos permiten comparar manuscritos que antes no podíamos hacerlo. Entonces es lógico que puedan aparecer eso, pero eso no tiene nada que ver con intereses, digamos así, de comunidades que tengan que ver con la homosexualidad, tiene que ver con la seriedad de la exégesis con la cual hoy se trata de encarar los estudios. Ok, muchas gracias, Ariel. Miriam Gómez y luego Federico. Buenas noches, un gusto volver a verte, Ariel. Fui alumna tuya en el seminario en Santiago del Estero, en el seminario diocesano. Todavía era obispo Monseñor Sueldo, así que imagínate hace cuánto tiempo atrás. Tanto tiempo, sí. Sí, sí, sí. Yo quería simplemente, me quedó una duda nomás, pero es referido al Evangelio de Juan. ¿Cómo es o en qué base es de que se habla del mismo milagro? Porque puede también referirse a otro milagro diferente. O sea, ¿cuál es la base para que nos estamos refiriendo al mismo milagro? Eso es lo que todavía no terminé de entender, o cuáles son las pautas dentro del mismo texto que nos estamos refiriendo al mismo milagro que relata Mateo y Lucas, en el que sí se ve que es el mismo. Muy bien, a ver, en realidad, como vos bien dices, algunos autores sostienen que no es el mismo milagro, sostienen que serían dos milagros diferentes. Ahora, argumentos absolutos, vos sabes que en cuestiones bíblicas no existen para nada. Nada se puede demostrar con absoluta certeza. Lo que tenemos son mayores o menores probabilidades. Ahora, el hecho de que el contexto de los dos relatos sean los mismos, o sea, se trata de una jerarquía, una autoridad de la jerarquía, que va a hablar con Jesús, que le pide el milagro a distancia, que hay un impedimento para ir, que primero no se quiere ir, después sí se quiere ir, después se cura la distancia, o sea, todo eso hace que, digamos, y todo referido al mismo personaje que es Jesús, hace que de alguna manera sea la misma tradición desvirtuada o desmembrada en dos variantes. Incluso nosotros tenemos dos relatos de la multiplicación de los panes y bastante distintos, y mucha gente sostiene que hubo dos multiplicaciones de los panes y hoy la mayoría de los biblistas sostiene que es la misma multiplicación de los panes desdoblada, una aplicada para los judíos, otra aplicada para los paganos, una hecha en territorio judío. O sea, las tradiciones se terminan divergiendo y asumiendo características diferentes en distintas comunidades según cómo se lo cuenta. Eso nosotros nos damos cuenta cuando nuestra familia nomás alguien protagoniza un hecho y después se lo cuenta de dos maneras distintas, de tres maneras, se le agregan detalles, se le quitan otros. Eso es muy común. Imagínate en dos comunidades tan distantes en el tiempo y en el lugar, como puede ser la de Mateo, la de Lucas y la de Juan, que está en Asia Menor, probablemente es el mismo relato que ha tomado caminos diferentes. Pero certeza que podamos probar, no lo podemos probar. Gracias, Ariel. Federico. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al doctor Álvarez Valdés. Un gusto, hace muchos años que lo sigo con las lecturas. La pregunta es esta. A veces se plantea una distancia entre lo que dicen los textos del Evangelio y lo que realmente ocurrió, ¿no? O sea, queda claro por la exposición del doctor que está hablando de la percepción de la comunidad de Mateo, de la percepción de Mateo.
Yo había leído algo parecido, que es mucho más debatido, con respecto a algo que menciona el historiador Crozan, el Evangelio secreto de Marcos, un texto muy debatido, muy discutido, un texto aparentemente extracanónico, obviamente, donde habría también una escena que podría ser homoerótica. Entonces mi pregunta es si el doctor cree realmente que estas pudieron ser ideas del Jesús histórico, del Jesús real, como campesino judío de Galilea, o se inclina más por pensar que era una apertura de la comunidad mateana. Sí. Bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, sí, un famoso exegeta de los años 50 dijo haber encontrado, se llamaba Morton Smith, este exegeta, y dijo haber encontrado un fragmento de un evangelio secreto de Marcos, donde Jesús habría sido homosexual y se reunía con discípulos homosexuales. Claro, te imaginas que toda la comunidad académica le pidió por favor que mostrara ese documento y dijo que ya iba a ver, que no sé qué, que no sé cuánto, que más tarde, que otro día, y fue pasando el tiempo y se murió y nunca lo mostró. Entonces hoy nadie acepta que realmente haya existido ese documento de Morton Smith y que sea algo real. Eso con respecto a la primera parte de tu pregunta. Con respecto a lo segundo, yo creo que no sé si el Jesús histórico habría tenido esta amplitud de mira, no lo sé. Es cierto que Jesús era un judío bastante tradicional en muchas cosas y revolucionario en otras, muy abierto en algunos temas, en otros era más bien judío porque amaba el judaísmo, quería el judaísmo, se mantuvo dentro del judaísmo. Jesús no vino a eliminar el judaísmo como a veces los cristianos han dicho, que Jesús vino a fundar el cristianismo y a eliminar el judaísmo. Eso no es verdad. Jesús vino a darle fuerza al judaísmo porque él amaba el judaísmo y era judío, solo que le imprimió tanta fuerza y tantas características nuevas que terminó apareciendo el cristianismo. Así que no lo sé, pero a ver, a la gente de fe, a los creyentes, para los creyentes no es tan importante si históricamente Jesús lo dijo o no, porque lo que para un creyente está inspirado no son los libros de historia, sino los evangelios. Y si Mateo lo ha conservado y nosotros creemos, alguien cree que el evangelio de Mateo está inspirado y es palabra de Dios, lo que es regulante, lo que es normante es lo que dice el evangelio y no lo que dice el historiador. Entonces, si el evangelio de Mateo ha conservado esta apertura, para el creyente tiene que estar vigente esta apertura independientemente de que Jesús pudiera haberla dicho o no lo hubiera dicho. O sea, a lo mejor Jesús en los años 30 no lo podría haber dicho, no lo sabemos, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero Mateo en los años 80 lo dice y el creyente ¿qué lectura hace? El creyente dice, bueno, el Espíritu Santo o el Jesús vivo en la comunidad inspiró a Mateo para que pusiera por escrito lo que Jesús en los años 30 no podía haber dicho, pero en los años 80 sí. Y entonces lo que queda como importante es lo que queda registrado en los evangelios y no lo que un historiador puede haber descubierto. Muy bien. A Gerardo Alonso y luego Jair. Sí, hola Ariel, buenas tardes, saludos desde Querétaro, México. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Mi pregunta es esta, dentro de los textos evangélicos, aparte de este texto que nos has comentado, ¿hay otros datos donde podamos deducir que Jesús no dijo nada acerca de la homosexualidad? Tal vez porque dentro de sus discípulos había personas con esta afinidad. Refiriéndome, por ejemplo, al Evangelio de Marcos 14:13, ¿no? En la narración de un chico que, para la preparación de la Pascua, un chico que lleva un cántaro de agua. Hay algunos teólogos que aducen que este muchacho bien pudiera haber sido un discípulo de Jesús. Sí, no lo sé, no sabría decirte.
la verdad que no sabría responder a esa pregunta. Si a mí me convence un poco más, es cierto que aparece, Jesús les dice a los discípulos, vayan a la entrada de la ciudad, van a encontrar a un joven que va con un cántaro de agua, y el cántaro de agua era tarea de mujeres, y por lo tanto ningún hombre andaba con un cántaro de agua. Si hubiera andado con un cántaro de agua habría llamado mucho la atención, y de hecho Jesús le dice, van a ver un hombre con un cántaro de agua en medio de la plaza, y cómo se iban a dar cuenta con los miles de personas que había en la plaza, porque era el único hombre que andaba con un cántaro en la plaza. Hasta ahí nos entendemos. El problema es que también es cierto que en esa zona donde se celebra la Pascua estaba, según los arqueólogos, la puerta de los esenios, y ahí vivía una comunidad esenia, y los esenios no tenían mujeres, los esenios eran célibes, no se casaban, y por lo tanto es probable que ese joven con un cántaro de agua o ese muchacho sea un esenio que tiene que hacer él las tareas estas, porque no había mujeres en su comunidad. Así que, y de hecho, en la comunidad de Jesús, muchos hombres hacían las tareas de las mujeres, por ejemplo, servir la comida. Los apóstoles en la multiplicación de los panes sirven ellos la comida y no las mujeres. Quienes recogen la mesa son los apóstoles y no las mujeres, y eso que la comunidad de Jesús tenía mujeres, pero en estas comunidades muchas veces los roles eran igualitarios, así como Jesús llamaba a mujeres para predicar, y de hecho en la comunidad de Jesús había mujeres que predicaban, que sanaban, que imponían las manos, igual que los hombres, lo dice San Lucas en el capítulo 8, en los primeros versículos, donde habla de las mujeres que prestaban ministerio con Jesús. Probablemente en estas comunidades esenias también había hombres que hacían estas tareas porque no tenían mujeres con las cuales convivían. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí, una pregunta. Respecto al Evangelio de Mateo, que suele presentar a un Jesús histórico que cumple la ley, por ejemplo, como en Mateo 5, que dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El evangelista trata de presentar a un Jesús que obedece la ley, si bien se lo ve crítico a las leyes rabínicas, pero por otro lado se lo ve muy fiel a las leyes que están escritas por los profetas, digamos. No parecería ser que Mateo, o sea, no pareciera como que eso habría una contradicción entre, ya que la ley ve a la homosexualidad como una aberración, entonces no sería como una contradicción ahí a pretender mostrar a un Jesús obediente a la ley, pero al mismo tiempo como que lo disculpa o lo toma naturalmente. Esa es la pregunta. Sí, en realidad el Sermón de la Montaña, en capítulo 5, en el versículo 17, cuando comienza el Sermón de la Montaña, Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley, no he venido a abolirla, sino a llevarla a su plenitud. O sea, no he venido a abolirla, pero tampoco a dejarla como estaba. Así como está no sirve. He venido a darle su plenitud, a llevarla a su plenitud. Y entonces comienza uno por uno a tomar los mandamientos y a eliminarlos a todos para llevarlos a una plenitud. Y entonces dice, han oído que se dijo, no matarás. Pero eso ya no va más, dice Jesús, eso era antes. Ahora el que le diga estúpido a su hermano, ya lo está matando. Y el que le diga raca, es un asesino. Ya han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso ya no va más, dice Jesús, eso era viejo, eso era de antes. Ahora el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio. Ya han oído que se dijo, no jurarás en falso. Eso ya no va más. O sea, Jesús empieza a eliminar todos los mandamientos. O sea, no es que es tan observante de los mandamientos y tan cumplidor de la ley judía. O sea, evidentemente Jesús aparece como un respetuoso, pero se basa en la ley judía, pero se da cuenta que en muchas cosas la ley judía se ha quedado en la mitad. El mismo tema del divorcio. Han oído que está permitido divorciarse. Yo, dice Jesús, nunca el divorcio jamás. Y esto es tan escandaloso que cuando Pedro le escucha, le dice, Señor, si así va a ser la cosa, más vale no casarse. O sea, si uno va a tener que aguantar a la mujer toda la vida, y mejor no nos casemos, dice. O sea, uno se casa con la esperanza de poder divorciarse, le dice Pedro.
pero si uno va a tener y ahí Jesús le contesta, bueno, no todos entienden este misterio, etcétera, etcétera. O sea, no siempre aparece Jesús cumpliendo o ateniéndose a la ley, y eso sin entrar en otros temas que probablemente no sean del Jesús histórico, pero que está en los evangelios, como el de los alimentos puros e impuros, o o el del sábado, el descanso del sábado, que eran leyes capitales, fundamentales para un judío, y que Jesús aparece no observándolas. Muy bien. Cristian, El Salvador. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va dirigida con respecto a la ética que maneja el apóstol Pablo, porque ahí mencionaron que fueron antes de los escritos de los evangelios. Entonces, cuando Pablo dice que no van a entrar al reino de Dios los que se echan con varones, la pregunta puntual sería, ¿se refiere ahí a la homosexualidad, profesor? A ver, algunas Biblias ponen ahí en las cartas de Pablo, cuando condena esto, dice, empieza a hablar los mentirosos, los ladrones, los y los homosexuales, pone las Biblias. Es una mala traducción. No pueden poner los homosexuales, porque la palabra homosexual es una palabra moderna. Ha sido inventada en el año 1800, en el siglo XIX, y no existía en la época de San Pablo. Entonces no podemos usar la palabra homosexual, que es una palabra moderna, para referirnos a un fenómeno del cual está hablando San Pablo. San Pablo está hablando de los hombres que se acuestan con otros hombres, pero eso no es la homosexualidad, por lo menos como hoy lo veo. Hoy la homosexualidad es un fenómeno que tiene que ver con el amor, con el cariño, con el respeto, con dos personas que se asumen, dos hombres que deciden vivir juntos y que emprenden un camino juntos, que pueden formar una familia. Eso no existía en la época de San Pablo. A lo mejor si San Pablo hubiera conocido ese fenómeno, lo habría aprobado. ¿Por qué? Porque es una experiencia seria, es una experiencia estable, que no tiene nada que ver con lo que se daba en la época de San Pablo. No se le hubiera ocurrido nunca a dos hombres vivir juntos. Se acostaban, se podían acostar, pero no formaban una familia como hoy pueden formar. Entonces, el fenómeno de la homosexualidad, tal como hoy lo entendemos con la palabra homosexualidad, no existía en la época de San Pablo. Además, San Pablo dice que la homosexualidad es antinatural. Pero ¿qué entiende por natural San Pablo? ¿Qué entiende por naturaleza San Pablo? Para San Pablo, la naturaleza es lo que la vida normal y las leyes de Israel establecían. Eso era la naturaleza, porque Dios se expresaba a través de las leyes de Israel y lo que era natural. Por ejemplo, para San Pablo es antinatural que el hombre lleve el pelo largo. Lo dice en sus cartas. Y hoy, o sea que para San Pablo un hombre con el pelo corto sería equivalente a un homosexual de aquel tiempo, porque era tan antinatural como eso. O sea, hoy no podemos manejar esos términos de natural o antinatural que utilizaba San Pablo. Por eso es que tenemos que buscar otro tipo de traducción para poder referirnos a los fenómenos a los que San Pablo se refiere, y no a la homosexualidad como nosotros hoy la entendemos. Enzo Vargas. Hola, buenas noches, doctor Ariel. ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a la fe a distancia. ¿Era necesario que Jesús tenga que dirigirse a la casa, entrar en ella o tocar a la persona para sanarla? No entendí más o menos ese punto de la fe a distancia. Gracias. Normalmente, a ver, Jesús no hacía magia. Jesús no era un mago. Jesús era un hombre que daba amor, que daba cariño, y ese amor y ese cariño se expresaba en el contacto con la gente, en el contacto físico, y ese contacto físico que Jesús tenía con la gente era lo que muchas veces provocaba sanación. Por ejemplo, no sé, a los leprosos los tocaba, y eso era algo repugnante para un judío. Nunca un rabino judío habría tocado jamás a un leproso, y Jesús lo tocaba sin ningún problema, y ese tipo de experiencias provocaban una remisión de la enfermedad en mucha gente, que muchas de estas enfermedades eran psicosomáticas y tenían que ver con un rechazo de la sociedad, tenían que ver con un vacío en las familias,
Y Jesús los invitaba a venir a su grupo, los invitaba, los tocaba, los abrazaba, y muchas de estas cosas generaban una mejora física. Entonces, era normal que la gente llevara a sus enfermos hasta Jesús. Este caso no podemos saber exactamente qué es lo que pasó, ni cómo sucedió, ni cómo fue. Simplemente nos atenemos a lo que dice el relato de los evangelios, pero lo normal y lo natural era que Jesús los tocara, porque vuelvo a decir, esta expresión de amor, de no rechazo, de contacto, era lo que sanaba y no la magia. Jesús no tenía un poder mágico, energético para curar. Lo que tenía era una actitud de entrega total hacia la gente despreciada. Muchas gracias. Por ahí vi a Cristina, pero se parece que se va y no sé si Cristina, había una Cristina. Sí, mi pregunta, sí, lo que pasa es que tengo mucho ruido en mi casa con mis niñas y cuando hacen mucho ruido me bajo la mano. Pero bueno, mi pregunta sería ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que nuestra iglesia acepte este tipo de lectura, o simplemente nos vamos a quedar estancados en lo que fue, en lo que ha sido? Yo pienso que esta lectura que nos ha presentado nos presenta a un Jesús más inclusivo, un Jesús más amoroso que nos abre a todos. No nos deja a nadie en la periferia, no nos deja a nadie marginado. Entonces, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que nuestra iglesia acepte que Jesús no es exclusivo de algunos, que la salvación no es exclusiva para un cierto grupo, sino para todos? Bueno, no sé a cuál es nuestra iglesia, no sé a cuál iglesia se refiere, no sé si se refiere a la iglesia católica o a cuál iglesia, pero si se refiere a la iglesia católica, la buena noticia es que la iglesia católica acepta esto. Quien no acepta es la jerarquía, que es algo distinto. O sea, si usted me pregunta si el Papa y los obispos y los curas aceptan, ellos no aceptan, pero ellos no son la iglesia. Hace mucho que han dejado de ser la iglesia. La iglesia somos todos. Y usted me oye a mí y ve a mucha gente, muchísimas personas que aceptan este tipo de cosas, la iglesia las acepta. Incluso, no sé si ha leído que hay muchísimos sacerdotes en Alemania que bendicen parejas homosexuales, que hacen celebraciones de parejas homosexuales. O sea, en la iglesia ha entrado hace tiempo. Yo he sido sacerdote 25 años y he hecho muchas celebraciones de bendiciones de parejas homosexuales en mi parroquia y nunca he tenido problema, porque yo le decía, bueno, si los sacerdotes bendecimos casas, bendecimos medallitas, bendecimos mascotas, bendecimos perros, bendecimos gatos, no podemos bendecir a dos personas que se aman simplemente porque sean del mismo sexo. No cierra eso. Entonces hay muchísima gente en la iglesia, por lo menos en la iglesia católica, que ya hace tiempo que ha normalizado este tipo de cosas. Ahora, en la jerarquía no sé cuánto habrá que esperar, pero vuelvo a decir, ellos no son la iglesia, ellos son los servidores, los sirvientes de la iglesia. La verdadera iglesia son los laicos. Gracias. Luis Ángel Villalba. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Un saludo desde Lima y un saludo también especial para el profesor Ariel Álvarez, lo sigo también bastante. Usted nos ha comentado con respecto al perfil o a la imagen del evangelio que presenta Mateo, ¿no?, en su obra, y nos ha descubierto un poco la pluralidad del pensamiento judío. Ya los últimos estudios de las últimas décadas indican que el judaísmo del tiempo de Jesús era bastante plural, ¿no? Bastante plural. Y, por ejemplo, ¿qué pueden aportar con respecto a estos temas? Todo esto, nueva literatura de los rollos del mal muerto. ¿Hablan en específico algo de esto? Porque usted ha tocado solamente fuentes griegas y romanas, pero no sé si tiene alguna fuente con respecto a los rollos del mal muerto, que casi en su integralidad hay copias del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Si es con respecto al tema de la homosexualidad en los manuscritos del Mar Muerto, por lo menos no se han hecho estudios y no hay ninguna, digamos, apertura en ese sentido, ninguna novedad, y de hecho no esperamos que la hubiera porque, como muy bien has dicho, el judaísmo era muy plural, o sea, había muchísimas
diferencias entre los distintos grupos del judaísmo, y había algunos más cerrados, otros más abiertos, otros un poco más contemporizadores, otros más tradicionales, y dentro de estos grupos cerrados y conservadores estaban los esenios. Tan cerrados y tan conservadores eran que se fueron al desierto a vivir para no tener contacto con, digamos, la gente que los pudiera volver impuros a ellos y a esperar la llegada del reino. Y además no tenían contemplación con los pecadores. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces se ha pensado que Juan el Bautista podía haber sido un esenio o ha sido formado por esenios. Nada que ver, los esenios decían que los pecadores estaban condenados, se morían y ya se venía el castigo divino, y Juan el Bautista invitaba a los pecadores a convertirse, a cambiar de vida. Juan el Bautista en eso fue mucho más abierto, no podía haber sido un esenio, aunque hubiera tenido una vida austera en el desierto. Y en ese sentido los esenios difícilmente pueden haber tenido una apertura en esta línea. Había un Gerald, pero no sé si ya se fue, el iPad de Jorge, y vamos a tomar ya nada más 2 preguntas para poder ir cerrando, concluyendo. iPad de Jorge y luego Roger Acuña. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches. Hay una cuestión que me parece muy apropiada con respecto a la reflexión que usted hace acerca de un judaísmo, lo que me parece que deja traslucir ese evangelio de Mateo, es de un judaísmo que quiere presentarse, ¿no? O un cristianismo que quiere presentarse como una versión más amplia que la que tenía el judaísmo. Dado el contexto en que sabemos que surge el evangelio de Mateo en una comunidad judía, de judíos que han emigrado a raíz de la persecución de los romanos y que están reformulando o refundando el judaísmo, me parece como que Mateo quiere presentarnos un Jesús que tiene justamente la intención de mostrar un judaísmo más abierto en contra de el judaísmo que se estaba tratando de volver a refundar. ¿Cuál sería la pregunta concretamente? Sí, realmente lo que se plantea a través de este texto, también vinculado al tema del servidor del centurión, es si esta cuestión no se estaría dando a raíz de que el cristianismo acepta la conversión de los romanos y que el judaísmo no lo hacía. No sabría decirte si esto apunta a la conversión o a abonarse o a caerle en simpatía a los romanos. No lo habría pensado por ahí. Es cierto que por un lado la comunidad de Mateo aparece tomando distancia del judaísmo oficial de aquel tiempo. De hecho, en el Evangelio de Mateo muchas veces Jesús dice: en la sinagoga de los judíos, y él es judío, y la comunidad es judía, sí, pero no se consideran judíos. Entonces muchas veces dice, porque en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de los judíos, Jesús aparece tomando distancia de los judíos y pronunciando ayes contra los escribas y los fariseos, tomando una distancia con ellos. Pero por otro lado, también conserva algunas cosas tradicionales. Por ejemplo, cuando dice, si vas a presentar tu ofrenda ante el altar, o sea, para Mateo sigue siendo importante presentar ofrendas, ir al templo, rezar, practicar la liturgia judía. O sea que tiene algunas cosas de apertura y otras cosas sigue manteniendo el judaísmo. Con respecto a la apertura a los romanos, no sabría decirte, porque se escribe, es cierto, en una comunidad en Antioquía de Siria donde había un destacamento romano muy importante, muy grande. Ahí estaba nada menos que el legado de Siria, era la capital de la provincia, así que podemos imaginar que había una fuerte presencia romana, pero si lo hace por esos motivos, la verdad que no sabría decirlo. Roger. Sí, buenas noches. Un gran gusto de poder participar y tener la posibilidad de
hacer la pregunta. Yo pienso en el después. ¿Jesús ha recibido algún reclamo por el hecho de este milagro o la simple situación de haber atendido a un soldado romano? Tengamos en cuenta que, calculo yo, de esa época le tenían ciertos recelos que no a los soldados romanos. ¿Él ha recibido, hay antecedentes, hay escritos que hacen referencia que ha recibido algún reclamo? ¿Alguien le ha dicho algo a Jesús de por qué lo ayuda? No, no tenemos ninguna... Es cierto que Jesús no solía, digamos, dirigirse a los extranjeros. Jesús se dirige principalmente a los judíos, porque Jesús lo que predicaba era la llegada del reino, y sus milagros eran muestras gratis de lo que iba a pasar cuando viniera el reino. Y entonces los únicos que entendían qué era el reino era un judío. Entonces hablarle a un extranjero era de alguna manera, digamos, salirse del contexto en el que predicaba en el que predicaba Jesús. En este caso, se trata de un hombre que tiene tanta fe, que ha superado a los judíos. Incluso dice, nadie en Israel tiene tanta fe como este hombre. O sea, este hombre tenía más fe incluso que los apóstoles de Jesús, según esta frase. Por lo tanto, sirve como ejemplo, pero que alguien le pudiera recriminar a Jesús por lo que hacía no tenía ningún sentido, porque Jesús era muy libre y él tenía sus propios métodos y sus propios proyectos. Vamos a tomar la última pregunta de María Eugenia para irnos después a los anuncios y no quitarles más de su tiempo. María Eugenia. Sí, buenas noches, muchas gracias. Justamente, Ariel, respecto a esta última frase que vos recién decías, es mi pregunta o mi reflexión. Siendo que esta es una de las pocas frases de los evangelios que está en la misa. Me llama la atención, a lo mejor hasta lo profético, si tenés alguna reflexión sobre eso. Bueno, sí. Lo único que se me ocurre decir es que el día que los obispos se den cuenta que en la misa, antes de comulgar, repetimos las palabras de un homosexual, van a sacar urgente esa frase y la van a eliminar. Me pareció eso, profético. Sí, el Espíritu de Dios que trabaja en diferentes maneras. Bueno, Ariel, no tenemos palabras para darte las gracias, de verdad. Ha sido una noche maravillosa. A lo mejor muchas personas pueden no estar de acuerdo por las implicaciones que esto lleva, pero creo que tu acercamiento le ha hecho mucha justicia al texto. Y yo soy una de las personas que defienden que en el movimiento de Jesús sí había discípulos afeminados, como lo vamos a ver el día de mañana. Y bueno, también con el joven del cántaro de agua, por ahí estamos. Y bueno, yo sé que muchas personas te queremos escuchar más y para eso vamos a tener toda una semana con el doctor Ariel Álvarez en el Congreso Bíblico que va a comenzar el día 7 al 12 de junio, del 7 al 12 de junio, y el tema va a girar en torno a ángeles, diablos, demonios en la literatura bíblica. Y un poquito de historia sobre este tema es que a veces da la impresión de que la gente está más obsesionada con los demonios, con las posesiones, que por el mismo mensaje liberador de Jesús. Como que a veces se ha desplazado el mensaje de esperanza, de vida, de plenitud, y uno se mete en tanta espiritualidad tan rara, tanta espiritualidad a veces tan ajena al mensaje del Evangelio. Por eso es que le pedí a Ariel, que él ha trabajado tanto estos temas, que viniera de alguna manera a clarificarnos. Así que ya lo saben, van a ser 6 temas que van a estar de lujo, como todo lo que él hace: ángeles, diablos y demonios en la literatura bíblica, y tienen que registrarse, háganlo inmediatamente porque el cupo es limitado. No se crean, este es solamente un anuncio publicitario. Bueno, el día de mañana va a ser nuestro último día. El día de mañana un servidor estará también hablando, acercándonos al hijo de José y su discípulo Efeminatus. Vamos a ver el joven que corre desnudo, qué simbolismo tiene, el simbolismo de la ropa, la desnudez. Bueno, casi que ya no me han dejado nada para decir mis hermanos y hermanas que han expuesto antes, pero algo sacaremos.
Ariel, una vez más, gracias y gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros. Gracias especialmente a los que se desvelan allá desde la madre patria. Dicen que la gente ya mayor no tiene sueño, pero yo sigo teniendo sueño. Me cuesta mucho levantarme. Y por eso es que les doy muchas gracias a todos ustedes por su fidelidad, por su entrega, por seguir soñando una comunidad donde todos y todas quepan. Y como decía, me gustó mucho la reflexión del doctor Ariel Álvarez. No en cuestión de sexualidad, esto es accidente, en cuestión de servicio, de amor, de entrega. Esto es lo que realmente cuenta. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Nos vemos hasta el día de mañana. Gracias, Ariel. Un aplauso. Gracias, grande. buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, profe.